Buen día, estimadas y estimados participantes en este diplomado. Este día vamos a dar inicio al módulo 2, dedicado a analizar, a estudiar el tema de seguridad ciudadana y género, que como saben es un módulo que se va a desarrollar del 15 al 19 de marzo y en esta oportunidad estará impartido por mi persona, Janet Aguilar. Ahí tienen ustedes mi correo para la comunicación a lo largo de la siguiente semana. En cuanto a las temáticas que se van a desarrollar a lo largo de esta semana, como saben, comenzaremos haciendo un análisis crítico de los enfoques tradicionales de seguridad. Un segundo tema a desarrollar será las mujeres, la criminalidad y la violencia con enfoque de género. Y finalmente vamos a concluir con el tema de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otras resoluciones derivadas de esta. En relación a este primer tema, que está dedicado a hacer un análisis crítico de los enfoques tradicionales de seguridad, pues se busca como objetivo que ustedes logren reconocer e identificar las limitantes que tienen estos enfoques tradicionales de seguridad en el abordaje integral de la violencia. Principalmente esa violencia que afecta a las mujeres y cómo también la prevalencia de estos enfoques de seguridad ha contribuido a la exclusión de las necesidades de seguridad de las mujeres. El tema será desarrollado a través de 3 subcontenidos. En primer lugar, los enfoques tradicionales de seguridad y sus limitantes para el abordaje integral de la violencia. También buscamos responder a la pregunta cómo los enfoques tradicionales de seguridad invisibilizan las necesidades de seguridad de las mujeres. Y finalmente también pretendemos desarrollar en esta temática cómo la aplicación de enfoques integrales de seguridad con perspectiva de derechos e inclusión son mucho más efectivos para el abordaje de la violencia de género. Competencias de aprendizaje que se buscan instalar o desarrollar a través de este primer tema son, en primer lugar, identificar las limitantes de estos enfoques tradicionales para el abordaje de la violencia y, en segunda instancia, reconocer e identificar en la práctica cómo estos enfoques de seguridad hegemónico afectan y vulneran incluso los derechos de las mujeres. En relación a la agenda propuesta para este primer tema, pues iniciaremos con la conferencia asincrónica sobre enfoques tradicionales de seguridad y género que yo voy a desarrollar a continuación. También se incluye dentro de esta primer temática como actividad didáctica un foro de participación en donde ustedes deberán responder a la pregunta cómo los enfoques tradicionales de seguridad invisibilizan la violencia de género. Tenemos también disponible un pequeño video que muestra las diferencias entre la seguridad pública y la seguridad ciudadana. A su vez, dentro de las actividades para este tema, ustedes deberán de desarrollar una tarea virtual centrada en el estudio de un caso sobre el abordaje que se hace desde el sistema de seguridad y justicia de los casos de mujeres víctimas de violencia. También se incluye un ejercicio de aplicación de falso verdadero en donde deberán identificar las formas en las que estos abordajes invisibilizan la violencia de género. Y finalmente, dentro de las actividades programadas para el desarrollo de este primer tema, hemos contemplado una lectura sobre género y seguridad ciudadana para que ustedes luego elaboren una pequeña síntesis de aprendizaje en relación a estos contenidos. En cuanto a la ponderación otorgada a este primer tema, como pueden ver, equivale al 30% de la nota global, ¿verdad? Distribuida, como pueden ver, de la siguiente manera. El foro de participación tiene un punto, el estudio de caso también un punto, el ejercicio verdadero y falso medio punto y la síntesis de lectura medio punto.
Yo estaré pendiente de cualquier duda o inquietud que ustedes envíen a través de su aula virtual o a través de mi correo electrónico. Esperamos que podamos lograr los objetivos de aprendizaje y sobre todo contribuir a que ustedes como operadores, como gestores, como protagonistas de estos procesos de justicia y de seguridad incidan de una manera más eficaz en la protección de los derechos de las mujeres y en la vigencia de enfoques de seguridad más igualitarios e inclusivos. Dicho esto, pues quisiera dar paso a el inicio de la conferencia asincrónica, enfoques tradicionales de seguridad y género. Bueno, quisiera comenzar abordando la evolución que los enfoques de seguridad han tenido en los últimos años en América Latina y cómo también estos enfoques de seguridad regional han permeado la perspectiva y los enfoques de seguridad en El Salvador. Para comenzar, hay que señalar y reconocer que el concepto de seguridad es un concepto complejo, polisémico y que ha tenido una amplia evolución teórica y conceptual en los últimos 50 años. El desarrollo y la evolución del concepto ha estado fuertemente influenciado por los cambios políticos, económicos y sociales que ha experimentado la región en las últimas décadas, pero también ha estado estrechamente relacionado con la vigencia de determinados regímenes políticos. Sin embargo, históricamente en la región el concepto de seguridad ha estado predominantemente asociado a la defensa del Estado-nación, es decir, a defender más bien los intereses del Estado que los intereses y derechos de las personas y por tanto, digamos, enfocados más bien en la preservación del Estado y su soberanía. En esta línea, y sobre todo a la luz de la ilustración de esta línea de tiempo, se enmarcan estos enfoques de seguridad nacional y de seguridad interna que predominaron durante el periodo del conflicto armado. Con el fin de la Guerra Fría, pues como sabemos en la región hay toda una reconceptualización del enfoque de seguridad que da paso a la emergencia de perspectivas un poco más amplias, menos centradas en la protección del Estado y más centradas en la defensa de los intereses de las personas, como los enfoques de seguridad pública, también orden público. A su vez emergen toda una serie de perspectivas vinculadas a los enfoques de seguridad ciudadana. De igual manera, los enfoques de seguridad democrática, que son enfoques de seguridad un poco más progresistas, que en el caso centroamericano, pues deriva inicialmente de la propuesta realizada en el Tratado Marco de Seguridad Democrática de SICA, que plantea nociones para construir en la región centroamericana una región de paz y desarrollo. Y finalmente, un concepto que, aunque se le cuestiona de ser demasiado amplio y difuso, aporta elementos sustantivos para la construcción de enfoques de seguridad más integrales e inclusivos, es el enfoque y el concepto de seguridad humana propuesto por Naciones Unidas y estrechamente vinculado al concepto de desarrollo humano. Quisiera ahora pasar a puntualizar algunos aspectos relevantes de cada uno de estos conceptos para que luego podamos reconocer las limitantes que han tenido, sobre todo los enfoques tradicionales, para el abordaje de la violencia que afecta a las mujeres. Bueno, para comenzar, el enfoque de seguridad nacional, que ya todos conocemos, ¿verdad? Estos enfoques, pues, predominaron de forma hegemónica en un contexto internacional bipolar durante el periodo de la Guerra Fría, en donde, pues, se asume la defensa del Estado frente a las amenazas externas, es decir, de otros estados. Se trata fundamentalmente de una respuesta militar ante una amenaza externa. Estrechamente vinculado al concepto de seguridad nacional,
pero como parte de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, surge precisamente el concepto de la doctrina de seguridad nacional, que está enfocada fundamentalmente en el combate de las amenazas o riesgos internos. En este caso, bueno, se trata de una teoría, macroteoría militar, que justifica la ocupación militar para el combate del enemigo. Bajo este enfoque, lo militar es un elemento central y omnipresente en el Estado e incluso que va más allá de lo castrense, ¿no? De manera que es una perspectiva, un enfoque para gestionar casi todos los asuntos del Estado y para resolver los problemas sociales. Pues con el fin de la Guerra Fría y con el fin del conflicto armado interno en El Salvador, estos enfoques perdieron relevancia y como sabemos, pues los ejércitos entraron en una especie de crisis existencial. Sin embargo, pues en los últimos años vemos intentos por retomar algunos de estos enfoques a partir de la justificación de nuevas amenazas o de amenazas emergentes en algunos de nuestros países, incluyendo El Salvador. Otro concepto estrechamente vinculado al tema de seguridad nacional es el concepto de defensa nacional, que en este caso se concibe como una defensa colectiva frente a amenazas de un Estado extranjero, es decir, frente a la amenaza de otro país. Está enfocado en la preservación de la soberanía nacional y de la integridad del territorio. Y fundamentalmente esa defensa se ejerce desde la implementación de una matriz bélica de defensa, disponiendo de todos los recursos y capacidad militar de la que dispone un Estado para ejercer ese derecho de defensa. En el caso de El Salvador, pues la facultad constitucional de la defensa nacional es atribuida a la Fuerza Armada de El Salvador. Sin embargo, pues en los últimos años no hay conflictos entre los países, no hay amenazas externas de un Estado extranjero que justifique la prevalencia de estos enfoques e incluso la existencia actual del ejército, tomando en cuenta que el país se enfrenta nuevos y más grandes desafíos, ¿no? Por otra parte, y ya relacionado sobre todo con el avance de reformas democratizadoras en el periodo del postconflicto, pues emergieron, sobre todo con las reformas políticas en materia de seguridad que se gestan otros conceptos, otros enfoques relacionados con orden público, seguridad interna, seguridad pública, que están fundamentalmente enfocados en la protección de las personas frente al crimen, es decir, la amenaza interna es la criminalidad que generalmente está asociada con grupos vulnerables o grupos en riesgo. Es importante señalar que estos enfoques tienen en común que buscan la paz y la seguridad colectiva, pero desde un enfoque más estatista, es decir, centrado en la intervención del Estado con poca participación ciudadana. Las soluciones a las amenazas de la seguridad que se priorizan son fundamentalmente desde la intervención policial y penal, es decir, las soluciones a estas amenazas o a estos problemas de seguridad están basadas en más policías, más leyes, leyes más duras y más cárcel, ¿no? En ese sentido, pues es un concepto que también tiene limitaciones para abordar fenómenos muy complejos de violencia y criminalidad como los que nos aquejan en el caso salvadoreño. Y luego, bueno, otro concepto mucho más integral, más comprensivo, que ha tenido un amplio desarrollo en las últimas 2 décadas, diría yo, ha sido el concepto de seguridad ciudadana, que busca fundamentalmente proteger la vida, la integridad de las personas y el patrimonio contra el riesgo delictivo. Nuevamente, las amenazas están centradas en
básicamente la delincuencia, la criminalidad, están enfocadas, hay que decirlo, en una noción más de seguridad personal que de seguridad colectiva. Sin embargo, busca proteger esa seguridad personal a partir de la posibilidad de la protección de derechos y garantías fundamentales para vivir una vida en libertad. En ese sentido, si bien es cierto, protege a las personas frente al delito, lo hace bajo nociones que no atentan contra el Estado de Derecho o que no comprometen las garantías y el ejercicio de los derechos fundamentales. Es una dimensión fundamental para la seguridad humana y, como digo, en los últimos años ha tenido un amplio desarrollo. En el caso salvadoreño se han implementado algunas iniciativas bajo estos enfoques e incluso algunas de las políticas, pero lastimosamente no se han logrado instalar como parte de políticas más estratégicas o permanentes en el Estado salvadoreño. Por otra parte, un concepto también bastante de avanzada, bastante integral y comprensivo es el concepto de seguridad democrática, que justamente se desarrolla a partir de la emergencia de la llegada de la democracia a nuestros países y de la necesidad de construir instituciones apegadas o acordes al Estado de Derecho y a la vigencia de esos principios democráticos. En ese sentido, desde el enfoque de seguridad democrática se prioriza la construcción de la ciudadanía, es decir, la participación de una seguridad con participación de la gente, en donde los ciudadanos tienen una corresponsabilidad en su construcción. De igual manera, una apuesta fundamental de este concepto es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad bajo principios del Estado de Derecho. En esa línea hay toda una vertiente de profesionalización de las instituciones policiales, de modernización del sistema de justicia, de protección de derechos y de garantías a la hora de proveer seguridad. Pero también incluye un componente fuerte de Contraloría Ciudadana, es decir, que los ciudadanos ejercen un control civil sobre la actuación de las instituciones del Estado. Es importante también señalar que bajo este concepto se contemplan nuevas amenazas externas. En el caso de la región, por ejemplo, se consideran como amenazas externas bajo este enfoque la corrupción, la trata de personas, fenómenos como el tráfico de armas o la criminalidad organizada, la narcoactividad transnacional, son consideradas amenazas externas que deben abordarse también desde una óptica de seguridad regional. Es un concepto también que está estrechamente vinculado con perspectivas de construcción de paz, de desarrollo humano y de democracia. Bueno, y finalmente un enfoque que es considerado uno de los más integrales, más completos y abarcativos de la seguridad es precisamente el enfoque de la seguridad humana, cuyo desarrollo ha estado estrechamente relacionado al enfoque de desarrollo humano. Desde esta perspectiva, se promueve la protección de las personas bajo una lógica de desarrollo integral. Está centrado en la búsqueda del bienestar de las personas, creando condiciones para el ejercicio de sus libertades, para el respeto a sus derechos humanos y para el ejercicio de una vida digna bajo condiciones de equidad. Bajo el enfoque de la seguridad humana, las necesidades de las personas son el centro de la atención. Es decir, no es la concepción tradicional que busca la protección del Estado, sino la protección de las personas bajo una lógica de desarrollo, de bienestar, de equidad. Otro elemento diferenciador que es importante señalar en el caso de este concepto es que contempla o alude a una amplia gama de amenazas que no se restringen a la seguridad personal,
sino que incorpora elementos como los desastres naturales, el hambre, es decir, la inseguridad alimentaria, la inseguridad económica e incluso fenómenos políticos como las dictaduras. Es decir, bajo este concepto se derivan enfoques de seguridad mucho más inclusivos que promueven la igualdad y la atención de necesidades diferenciadas de los distintos grupos de la población. Ahora bien, de todos estos enfoques, ¿cuáles son las perspectivas que han dominado en la implementación de las políticas de seguridad en El Salvador en los últimos años? Pues en el plano práctico, lo que hemos tenido en las últimas 3 décadas es un predominio fundamentalmente de enfoques centrados en la delimitación de la seguridad al ámbito delictivo. Enfoques como la seguridad pública, enfoques como la seguridad interna, el orden público e incluso enfoques de la seguridad nacional han estado presentes en el periodo de democracia en El Salvador. A lo largo de las últimas décadas ha habido un predominio exacerbado de enfoques represivos centrados en la persecución policial y penal, que se han desarrollado bajo perspectivas de populismo punitivo. Y ahí, pues, esto lo hemos materializado en expresiones como las distintas versiones de las manos duras, mano súper dura, puño de hierro, medidas extraordinarias e incluso planes como el actual, ¿no? Denominado Plan Control Territorial, que fundamentalmente son políticas centradas en más policías, más militares, orientados a la disuasión o la persecución del delito, pero que están desprovistos de medidas integrales y multidimensionales. En esta línea, 2 elementos esenciales para la ejecución de estas políticas han sido las medidas de cero tolerancia, sobre todo hacia grupos estigmatizados o grupos en riesgo, a quienes se dirigen fundamentalmente estas políticas de persecución, y la militarización de la seguridad y securitización de los problemas sociales. Es decir, se responde a los problemas sociales desde una óptica militar o desde una óptica de seguridad y no desde un enfoque de desarrollo integral. En los últimos meses, sobre todo en el contexto actual de la pandemia, hemos visto cómo se han profundizado estos rasgos centralistas, autoritarios y belicistas también de la seguridad del Estado, en el que se ha intentado violentar garantías y derechos fundamentales bajo la justificación de que se está respondiendo a la pandemia y que se está protegiendo a los ciudadanos en este caso, la afectación por la pandemia. Ahora, ¿en qué han consistido estos enfoques, estas perspectivas en El Salvador? Bueno, a manera de resumen, quizás señalar que están basadas fundamentalmente en el uso de la fuerza militar o de la fuerza policial, es decir, se han caracterizado por el predominio de enfoques represivos basados en más policías y militares. Asociado a lo anterior, pues se crean climas de alarma, de miedo, en donde se culpa unilateralmente a las maras, que son el enemigo único de todos los problemas de seguridad. Bajo esa lógica se justifican nuevas guerras, ¿no? En los últimos años, incluso en gobiernos que se decían progresistas, se han desarrollado medidas de violencia institucional o respuestas institucionales que recurren a violencia extrema, incluyendo uso indiscriminado de la fuerza letal, ¿verdad? Justificado bajo estas nuevas guerras que el Estado salvadoreño ha impulsado en contra de las pandillas. Asociado a lo anterior, estas medidas o políticas también
contribuyen a la estigmatización de grupos vulnerables, especialmente jóvenes y pobres, a los cuales se les atribuye generalmente etiquetas sociales de riesgo, de amenaza, de delincuencia. Bajo este contexto, la cárcel como solución aparece como un elemento central en la respuesta derivada de estos enfoques. En ese sentido, las soluciones integrales que hemos visto a lo largo de los últimos años han sido residuales. Generalmente, enfoques o planes integrales han sido desarrollados como experiencias pilotos o a iniciativa de organizaciones no gubernamentales e incluso la cooperación internacional, pero no han trascendido a políticas de Estado. Es decir, el Estado salvadoreño ha estado lejos de formular estrategias integrales de prevención y atención a la violencia y a las distintas formas de criminalidad en el país, con énfasis en los distintos grupos vulnerables. Otra característica de estas políticas es que se adoptan atajos procesales y continuamente se reforman las leyes para reducir garantías y facilitar el procesamiento de los imputados. Bajo esta lógica, se violentan muchas de estas garantías y bajo la justificación de proveer y garantizar seguridad, se vulneran derechos humanos y se violentan garantías. Esta lógica que señalaba Eduardo Galeano, el sacrificio de las justicias en los altares del orden. A su vez, pues no solo se castiga el delito, ¿verdad? Aunque hay un énfasis en la persecución de ciertas tipologías delictivas, sino que se reprimen otras conductas sociales asociadas o indicativas del delito. Por ejemplo, la apariencia e incluso la zona de residencia, ¿no? El hecho de vivir en una determinada colonia con fuerte presencia de pandillas hace a sus residentes, a sus habitantes, sospechosos de ser parte de algunos de estos grupos o de participar en actividades delictivas. Un elemento transversal que aparece concomitantemente en el desarrollo de cada una de estas medidas es el aumento progresivo de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Principalmente de estos grupos vulnerables, de grupos en riesgo, que son el foco de atención o de intervención del Estado. En esta lógica, lo que hemos tenido en las últimas 3 décadas es un círculo perverso que ha favorecido la perpetuación de la violencia, un círculo perverso de punitivismo y de violencia. El esquema muestra cómo, digamos, estas respuestas de mano dura, super mano dura, terminan derivando en un aumento de la población privada de libertad y que se muestra con el crecimiento progresivo de las tasas de prisionalización, que a nivel mundial incluso se ubican como la segunda más alta después de Estados Unidos. Y en este contexto, sobre todo de condiciones del sistema penitenciario deshumanizantes, de total abandono, que impiden la rehabilitación y la resocialización, más bien se favorece la socialización criminal de estas personas en la medida en que son estos grupos quienes controlan las cárceles y quienes cooptan a los jóvenes o a las personas que van ingresando a las mismas. De manera que lo que hemos tenido también como resultado de estas políticas no solo es un aumento en la tasa de encarcelamiento, sobre todo de población de estratos sociales bajos, sino un aumento de la reincidencia y de la socialización criminal que se ha producido en las cárceles, es decir, bajo la tutela del Estado. Debido a las condiciones también de corrupción que caracteriza al sistema penitenciario salvadoreño, esto ha favorecido un aumento de la criminalidad en las calles en la medida en que estos grupos que controlan las cárceles también controlan la criminalidad en las calles. A su vez, la población que logra salir en libertad
dado que no ha sido rehabilitada y debido a la presencia de factores de riesgo a los territorios donde vuelven, pues presentan una alta probabilidad de reincidencia. Y en esa lógica se va perpetuando este círculo perverso de violencia que tanto nos ha afectado en el país y que en los últimos años ha evolucionado a formas y expresiones cada vez más graves que tienen como blancos principales a grupos vulnerables como jóvenes pobres, mujeres, población de la comunidad LGTBIQ, de manera que, digamos, estos enfoques han terminado vulnerando diversos derechos, sobre todo de la población en condición de riesgo, en condición de mayor vulnerabilidad social. ¿Por qué entonces los enfoques tradicionales son ineficaces para abordar la violencia de género? Un primer elemento que hay que destacar es que dentro de estos enfoques de seguridad tradicional, la violencia de género no figura como un problema de seguridad, no es reconocida, no se visibiliza como un problema de seguridad ni como una amenaza a la seguridad. Por tanto, no aparece, no figura entre los planes y políticas de seguridad del Estado. En el caso salvadoreño, si bien es cierto, el desarrollo normativo y el desarrollo institucional para el abordaje de la violencia de género ha sido amplio y hay toda una serie de iniciativas orientadas a abordarlo, esta ha sido intervenida más desde el ámbito de las agencias sociales, en este caso liderada por el ISDEM, que suele muchas veces no coordinar acciones o estrategias con el ámbito o el ramo de seguridad en la medida en que no se sitúa como tal, como un problema de seguridad. Otra limitante de estos enfoques es que lo siguen viendo o concibiendo como un problema del ámbito privado, es decir, la violencia de género sigue considerándose como un problema que debe, por tanto, resolverse dentro de la pareja o dentro del grupo familiar. Cuando las víctimas suelen abocarse a sede administrativa, con frecuencia encuentran este tipo de actitudes en donde los operadores les restan importancia, trivializan los hechos, les restan relevancia y por tanto pues están favoreciendo su impunidad y su perpetuación. A su vez, es importante señalar que en estos enfoques o bajo estos enfoques tradicionales, las amenazas a la seguridad que se identifican son homogéneas, es decir, no hay criterios diferenciadores de las amenazas a la seguridad que afectan a las mujeres, de las amenazas a la seguridad que afectan a los hombres. Y por tanto, se formulan planes y políticas homogéneas que no reconocen, que no incorporan las necesidades particulares de los distintos grupos, que no reconocen la manera de vivir y experimentar la seguridad de forma diferencial. A su vez, pues no se analiza el impacto diferenciado entre hombres y mujeres que tiene la seguridad. Es decir, no hay un reconocimiento de que vivir y experimentar la seguridad, tanto en su dimensión subjetiva como objetiva, es diferente entre hombres y mujeres. Por otra parte, una limitante común, un problema común de estos enfoques es que la seguridad es reducida a hechos o tipologías delictivas, es decir, solo lo que aparezca en el Código Penal o que sea reconocido como un hecho delictivo es atendido muchas veces por las instancias de seguridad y de justicia. O en muchos casos reducen la seguridad a ciertos comportamientos criminales, principalmente los que ocurren en el espacio público. En esa línea se van invisibilizando una serie de expresiones de violencia que al no estar contempladas o tipificadas en la legislación son invisibilizadas. Creo que uno de los ejemplos más emblemáticos que podemos citar al respecto es cómo el Estado salvadoreño, bajo la justificación de la ausencia de un tipo
penal que tipifique la desaparición de personas como delito, ha utilizado, ha ignorado el fenómeno y lo ha desatendido por más de dos décadas. Por otra parte, estos enfoques tradicionales, al reducir el problema de seguridad a un tema de delitos, ignora en la comprensión de la violencia otras dimensiones, como la dimensión cultural, la dimensión social, socioeconómica, ¿no? Lo cual, de nuevo, limita su abordaje. Es importante también señalar que en el análisis la violencia, a partir de estos enfoques de seguridad tradicional, se prioriza sobre todo los números, es decir, las propuestas de programas o políticas se abordan a partir de aquellos hechos delictivos que en la estadística oficial reflejen una mayor dimensión. Y en ese sentido, digamos, se prioriza a partir de las diferencias cuantitativas. Por ejemplo, es común escuchar a alto nivel señalar que en El Salvador las mujeres no son afectadas por la violencia letal porque el número en comparación con los hombres es muchísimo menor. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Se utilizan parámetros más cuantitativos que muchas veces incluso advierten un elevado subregistro precisamente por su falta de reconocimiento a la hora de evaluar la condición y la situación de la violencia. A su vez, no se toman en cuenta a la hora de formular las políticas de seguridad brechas adicionales al género, es decir, no se toman en cuenta que entre las mujeres la situación de seguridad o inseguridad está vinculada además con su edad, su estatus económico, su origen étnico e incluso su condición urbano y rural. A su vez, se busca responder a la seguridad desde indicadores y perspectivas que excluyen la violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, está instalada fuertemente en estos enfoques la noción de que el espacio privado es seguro y que el espacio público es el inseguro. Por tanto, las políticas para reducir el delito o la inseguridad se aplican en el espacio público. Esto sin duda no aplica en el caso de las mujeres, en donde tanto los espacios privados como los espacios públicos se vuelven espacios de riesgo para su vida y su integridad. Y finalmente señalar que otro de las limitantes que tienen estos enfoques es que la seguridad es concebida desde una perspectiva más masculinizada, que permea, por supuesto, el desarrollo de las agencias de seguridad. Instancias como la policía y el ejército son concebidas predominantemente como instancias de hombres, en donde los hombres imponen e imprimen su manera de ser y de hacer la seguridad. En general, las mujeres están excluidas o hay una menor participación de las mismas, pero además están excluidas de espacios de decisión y de formulación de políticas. En el caso salvadoreño, si bien es cierto, podemos reconocer el aumento en el número de mujeres miembros de la Policía Nacional Civil, su aumento numérico no necesariamente ha favorecido mayores niveles de inclusión o su mayor incidencia en ámbitos estratégicos de decisión, tanto militar como de la seguridad en general. Vemos cómo, digamos, se incrementaron las convocatorias hacia mujeres sin haber adoptado apropiadamente políticas de género que las protegieran de distintas vulneraciones de las que están siendo objeto en estas instancias. En términos generales, podemos, digamos, señalar que políticas tradicionales de seguridad han favorecido la invisibilidad, la normalidad o la normalización y la impunidad de la violencia de género, ¿no? Al no reconocerla como tal, pero también al no abordar
diferencialmente las necesidades de seguridad de hombres y mujeres. Ya para finalizar, quisiera brevemente señalar algunas ideas de cómo estos enfoques vulneran los derechos de las mujeres y propician el aumento de la violencia de género. Bueno, ya señalábamos que al no ser reconocida, pues esta violencia no es abordada, ¿no? Ser identificada o diagnosticada, es invisibilizada dentro de las políticas públicas, lo que genera mayores niveles de impunidad y obviamente la repetición y perpetuación de estos hechos. A su vez, al trivializar e invisibilizar estas violencias en los programas y políticas de atención por parte del Estado, se está también vulnerando diversos derechos de la mujer y exponiéndolas a mayores niveles de victimización. Por otra parte, también con estos enfoques, las mujeres enfrentan mayores dificultades y brechas para ejercer y reivindicar sus derechos y acceder a la justicia, lo que hace nuevamente que se propicien mayores condiciones de impunidad en el caso de los delitos que afectan a las mujeres. Estos enfoques también revictimizan, invisibilizan, tienden a culpabilizar a las mujeres de los hechos y de la violencia que viven. Por tanto, están también vulnerando sus derechos. Y finalmente, estos enfoques vulneran los derechos de las mujeres al impedir generar mecanismos de atención temprana o de acción urgente a las distintas formas de violencia de género que sufren las mujeres. Muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente de cualquier reacción e inquietud frente a esta ponencia en el aula virtual. Que pasen una feliz semana.